Vamos a comenzar una serie. Este mes nos vamos a enfocar en lo que es el tema de la consagración. El otro mes estuvimos hablando sobre filosofías o maneras de pensar o interpretar la realidad que tiene un impacto tremendo en cómo nosotros pensamos y cómo obramos o cómo nos conducimos. Hablamos del humanismo, qué es el humanismo, qué es el pragmatismo, qué es el utilitarismo. Y bueno, terminamos con Pablo haciéndonos una recomendación que tengamos mucho cuidado con personas que muchas veces entran a la Iglesia de Cristo y que entran con intenciones que son tóxicas. Y eso perjudica no solo la teología, sino también cómo vivimos los cristianos. Dejando eso, ahora es importante que nos enfoquemos en lo que es la consagración. En esta ocasión vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios y vamos a ver algo muy interesante que aborda el apóstol Pablo acá. Capítulo 10, voy a leer un solo verso, pero vamos a trabajar con la porción que va desde el verso 23 al capítulo 11, verso 1 de la Biblia. Otra vez, capítulo 10, Primera de Corintios, verso 23 hasta el capítulo 11, versículo 1, y después les explico por qué lo pongo de esta manera. Dice el apóstol San Pablo ahí en el verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. Y esa palabra allí es importante, todo, para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. El título de hoy es Viviendo para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, oramos agradecidos por lo que tú nos has dejado como tesoro espiritual. Y te imploramos humildemente, Señor, que nos ayudes a comprender, a extraer el néctar de tu palabra y que bañe nuestros corazones con tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resulta que en esta porción de la carta que Pablo envió, esta es la primera carta hasta donde tenemos información, no sabemos cuántas cartas envió Pablo a las iglesias, tenemos estas y estamos convencidos que son inspiración de Dios. No fueron caprichos de Pablo, sino que Dios había motivado a este hombre a dar estas instrucciones a las iglesias. Y acá Pablo lo que quiere subrayar en esta parte es cómo tenemos que vivir los creyentes, cómo tenemos que vivir los cristianos. No tenemos que vivir conforme a las dinámicas culturales o las tendencias sociales de la época que a cada uno le toque vivir, sino que lo que tenemos que hacer es comportarnos de una manera que, en lugar de absorber las tendencias y caprichos culturales, es enseñarle a la cultura o a la sociedad cómo se debe vivir correctamente. Porque si vamos a buscar en la sociedad los modelos de lo que es correcto, estamos en serios problemas. Lo que tenemos que hacer es, en base a las Escrituras, mostrarle al mundo cómo el hombre que tiene temor de Dios debe comportarse. Y eso, en un sentido, viene a ser una instrucción para el resto de la sociedad. Que la sociedad acepte esa instrucción es otra cosa aparte, pero por lo menos nosotros damos testimonio en nuestra manera de comportarnos al resto de la sociedad. Una vida consagrada a Dios en lugar de una vida consagrada a los embates culturales. Y la pregunta acá entonces es, ¿cómo tenemos que vivir entonces? Porque es fácil decirle a la gente, tenemos una manera determinada de comportarnos, pero ¿cuál es la manera de comportarnos? Y me gusta esto porque acá Pablo justamente va a abordar ese asunto, cómo se tienen que comportar los creyentes en medio de una sociedad que está en una sociedad tóxica,
una sociedad que está saturada del pecado y de presiones y tendencias culturales en esa época. Y lo primero que tenemos es que, según Pablo, verso 24, es que tenemos que vivir para el bien del otro. En segundo lugar, tenemos que vivir para la gloria de Dios, verso 31. Y número 3, tenemos que vivir como Cristo vivió. Eso lo vemos en el capítulo 11, verso 1. Repito entonces, vivir para el bien del otro, vivir para la gloria de Dios y en tercer lugar, vivir como Cristo vivió. Eso quiere decir cómo se condujo el Señor. O sea que es interesante, a mi juicio, este argumento que hace Pablo en esta porción, porque vemos una especie de movimiento o de transición que va en su argumento, ¿no? Me refiero, de lo práctico, es decir, tenemos que pensar en el otro, ya vamos a desarrollar por qué es importante esto. Segundo, el aspecto teológico, debemos glorificar a Dios y por supuesto viene después la aplicación. Es decir, tenemos allí el imitar a nuestro modelo perfecto que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llama poderosamente la atención a mí en la evaluación de este texto es que cómo arranca Pablo en el verso 23. Es una cosa interesante, ¿eh? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y vuelve a repetir, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y yo me pregunto acá, ¿qué es lo que estaba pasando con esta gente para que Pablo diga eso? Que diga, todo me es lícito, pero. Entonces uno se pregunta, bueno, necesitamos saber, porque, a ver, por generalizar este concepto, hoy se da licencia a cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de Corinto, entre estos creyentes, que llevó a Pablo a hacer esta declaración que es bastante, pero bastante interesante para considerar? Y yo estimo que este es uno de esos versículos vapuleados que hemos utilizado muy mal los creyentes. En lo personal he escuchado a mucha gente decir, todo me es lícito en Cristo Jesús. Y me llama la atención porque nos memorizamos esa primera parte, todo me es lícito, pero no miramos lo que viene después del pero. No sé si les ha pasado a ustedes eso. Con Cristo todo me es lícito ahora. Una vez alguien me dijo, me es lícito irme con mi novia a bailar, qué sé yo, y me salió con unas cosas raras. Entonces, todo me es lícito. Y lamentablemente hay personas que entonces consideran o estiman que lo que está planteando acá el apóstol Pablo es una especie de licencia, ahora que estamos en Cristo Jesús, para vivir de una manera, no sé, vulgar, continuar con los pecados que practicábamos anteriormente a conocer a Cristo. ¿Y cuál es la racional detrás de esto? Y bueno, Cristo murió por nuestros pecados, por lo tanto el juicio de Dios ya no se aplica a nosotros, así que si ya no estamos bajo juicio, podemos pecar, podemos caer, total, ya el asunto está arreglado. Acá hay una desvirtuación del salvo siempre salvo, si me permiten esa expresión. Hay una gran confusión que hay hoy en este debate, porque, a ver, cuando hablamos, y hay cierta verdad en el salvo siempre salvo, en el sentido teológico, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, tu salvación y la mía está sellada, está asegurada. La salvación es eterna. El Señor dijo, tienen vida eterna. No es una vida momentánea, intermitente, una posibilidad que podemos llegar a tener. Dice, la vida es eterna y garantida en Cristo Jesús, en lo que hizo por nosotros. Estamos claros en eso. El problema es que algunos dicen, bueno, ya está, entonces como salvo siempre salvo, y eso es lo que muchas veces retrucan algunos, podemos vivir de una manera liviana haciendo cualquier cosa. Definitivamente no hay ningún evangélico reformado serio que vaya a decir amén a semejante disparate. No existe ningún creyente evangélico fundamental que vaya a creer, a menos que tenga un lío en la cabeza con la doctrina, que vaya a creer que habiendo aceptado a Cristo, ahora una persona puede tener la libertad de pecar a su antojo.
No, de ninguna manera, y ahí es donde muchas veces se interpreta mal este concepto del salvo siempre salvo. Así que Pablo, cuidado con esto, ahí nos está diciendo entonces que todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora, yo no sé, acá voy a entrar un poco en la especulación. Es posible, tengo que ser honesto intelectualmente con esto, que esta frase, todo me es lícito, haya sido un eslogan popular en la época de aquellos hombres. La gente vivía en un contexto social con un relativismo moral escandaloso, se podía hacer cualquier cosa, había que vivirla bien, había una influencia de la idolatría, una especie de culto sincretista, de un montón de creencias que fomentaba entonces un libertinaje ya, pero descarado. Había una famosa frase que daba vuelta, que se decía corintiar, y se decía en una forma despectiva debido al libertinaje y licencia moral que había en la sociedad de Corinto. Así que no era un elogio, era una manera despectiva de referirse a estas personas. Una sociedad muy entregada a los placeres y cosas de ese tipo. ¿Por qué digo, porque es un comentario subjetivo el que hago? Bueno, porque no encuentro, y realmente no, estuve buscando mucho esto, no hay ningún documento extrabíblico donde haya podido encontrar, y tampoco he encontrado autores, por ahí los hay en algún rincón, pero francamente no los encontré, que certifique que este era un dicho popular. Pero sí me llamó la atención que hay comentaristas de diferentes cuadros denominacionales que comparten la misma idea, que probablemente este haya sido un dicho popular en la sociedad. Todo me es lícito, ¿entienden la cosa? Total, todo vale. Hoy, hay un dicho por ahí que dice, comamos hoy, total, mañana morimos, ¿no? Es la misma cosa, todo es lícito, hay que disfrutar la vida. Dentro de lo que es la banda pentecostal tenemos a Gordon Fee, por ejemplo, Leon Morris en lo que es los anglicanos, al Dr. Hayes, por ejemplo, entre los adventistas, o Haley, por ejemplo, que es Gallagher, creo que es un teólogo bautista. Así que todos ellos tienen consenso en cuanto a este asunto de si tal vez se trata de un dicho popular. Así que es probable que en la sociedad de Corinto, e insisto en esto, es probable, no digo que sea así, vamos a ser justos, que haya sido un dicho popular. El apóstol Pablo, por ejemplo, ya usó esta frase en el capítulo 6 de la misma carta. En el verso 16 dice, somos libres en Cristo, dice, ¿dónde estoy acá? En el capítulo 6, verso 16, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Exactamente la misma construcción. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y acá creo que Pablo se pone un poco de ejemplo para poder decirle a esta gente, nada me domina a mí fuera de Cristo y todo lo domino en Cristo Jesús. Así que ahí notamos a este hombre usando otra vez esa fórmula, todo me es lícito, pero, y entonces indica o hace una corrección. Así que, insisto, es probable entonces que, debido a ese testimonio interno, haya sido tal vez una máxima que andaba dando vuelta por allí. Así que llegaron a justificar que, total, con Cristo somos salvos, se nos ha perdonado el pecado, así que ya no hay más culpa. Así que si yo cometo algún error, ese asunto ya está correctamente tratado con el Señor. Bueno, eso no es lo que Pablo está diciendo en este capítulo. Ahora, en el capítulo 10, fíjense desde el verso 25 al 30, Pablo lo que está haciendo es abordando la cuestión de la libertad cristiana en relación a lo sacrificado a los ídolos. Permítame que lo lea rápido, esto vale la pena. Lo iba a pasar, pero pienso que nos ayuda un poco. ¿No dice allí,
Verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por medio de conciencia o motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. No es de los ídolos o los dioses paganos, es de la de Dios. A Él le pertenece. Si algún incrédulo os invita, y voy a subrayar, dice incrédulo, no creyente. Si un incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, es decir, la del incrédulo. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello en que doy gracias? ¿Qué pasa acá con esto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y bueno, en Corinto, como indico, la gente compraba carne, un animal, y lo sacrificaban a los ídolos. Y bueno, lo que hacían era, no hacían como en Israel que quemaban la carne, presentaban una vianda. El otro día fuimos a un restaurante chino, que algunos hermanos me han acompañado a ese mismo lugar, ya hace años que vamos con mi señora. Y es interesante porque en la entrada, cuando ustedes entran, tienen un altar a, no sé si a Buda o qué sé yo, a quién le tienen. Y ahí tienen unas frutas y una comida para el Buda. Y yo digo, pero qué cosa, ¿no? Prenden unas velas, unas luces y ahí está la vianda para el gordito, sentado ahí en la entrada. ¿Qué cosa, no? Ahí hay comida que es saludable para comerse, pero ahí queda. No la queman, no la consumen, se queda en ese lugar. Bueno, eso es lo que hacían en Corinto. Presentaban una vianda, una vez que pasaba la ceremonia, la vianda entonces, miren si eran vivos, entonces la ponían en venta, la ponían en la carnicería. Así que Pablo decía, en su manera de pensar, ni el ídolo es nada, la carne es carne, así que yo me puedo hacer un buen asado. Y se lo come. Ahora, si lo invita un incrédulo que sacó esa carne de ese lugar y se lo hace saber a Pablo, entonces, para no crear una confusión de que todo es lícito, comerse cualquier cosa, dice, mejor me abstengo, no lo voy a tocar. Por un asunto de conciencia, no de Pablo, porque Pablo entiende que eso es carne y se puede hacer un buen asado. Pero dice, por la conciencia del otro, me voy a abstener, para enseñarle que lo que es un ídolo es pecado, que está mal. Es una manera, una apertura para presentar el Evangelio. Así que notamos que Pablo aborda ese asunto justamente por cuestión de la libertad cristiana y que si bien es cierto que Pablo goza de esa libertad, también a veces tiene que abstenerse de esas libertades por cuestión de la conciencia de aquellos que todavía no comprenden o no tienen la madurez o el alcance o altura que alcanzó, por ejemplo, el apóstol Pablo por haber considerado la salvación en Cristo Jesús. A veces hoy el tema, no sé, por tratar de contemporizar esto, aunque hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cosas, hay gente que le gusta escuchar música, ¿no? Música, qué sé yo, la música folclórica propia de nuestros países. Y nosotros tenemos un mosaico de culturas dentro de nuestro continente. Algunas músicas son mucho más cadenciosas que otras. Qué sé yo, en Colombia tiene la famosa cumbia, es algo típico de la región. En el Caribe tenemos la salsa y ese tipo de ritmos que puede ser que a usted le guste la música y lo escuche, pero de repente si sube una persona que va a juzgar su espiritualidad porque está escuchando la música del mundo, apague la radio, escúchela solo. Pero, ¿me entienden? Es más o menos como para ejemplificar más o menos hoy lo que está más o menos encarando el apóstol Pablo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que tenemos que disfrutamos la libertad que tenemos en Cristo, pero tenemos que tener el discernimiento del usufructo que hacemos de esa libertad. Así que la clave de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá en el versículo 23 es la conjunción
esa adversativa, que es ese pero que aparece ahí en el versículo ese. La función es importante porque lo que hace es presentar un contraste entre la primera cláusula, es decir, todo me es lícito, con la segunda cláusula. Y este hombre dice, fenómeno, todo me es lícito, pero, y ahí es donde está el asunto, Pablo nos para, dice, cuidado, pero no todo conviene. Cristiano, no todo te es adecuado, no todo te es útil. Bueno, pero tú me dices que es lícito. Sí, pero yo no estoy diciendo que tienes la licencia para hacer de todo. Tienes que ponerle freno a las cosas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo es constructivo. No todo ayuda al crecimiento o al beneficio de los creyentes y de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el asunto es, bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que en Corinto estaban haciendo una cantidad de cosas extrañas que no eran convenientes y que tampoco edificaban al cuerpo de Cristo y tampoco edificaba al creyente mismo que practicaba estas cosas. Y si estaban tomándose las licencias para hacer cosas que no convienen y cosas entonces que no deberían ser lícitas, cosas que son perjudiciables, entonces no estaban viviendo como corresponde. Eso no es una vida consagrada que obviamente puede aprobar el Señor bajo ningún punto de vista. Yo pienso que hoy en la actualidad hay mucho del cristianismo que lamentablemente estima que si algo lo hacemos en el nombre de Cristo ya es kosher. ¿Entienden? Si algo lo hago en el nombre de Cristo, listo, ya está, ya tiene el sello de aprobación, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Yo siempre he hablado acerca del tema de la música contemporánea, ¿no? Hoy cantamos música popular, corridos, el reggaetón, ¿qué más? ¿Cómo se llama esto cuando se la pasan hablando en la música? Se me escapa el nombre, ¿no? El rap. He criticado mucho a este señor que se llama Bad Bunny o algo así, que no se le entiende nada. Bueno, imagínense que ahora agarramos ese tipo de expresión que le llaman cultura o arte, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Para mí que canta mejor un chimpancé que, no sé, ¿no? Es cuestión de gustos, pero he tratado de escuchar a este señor para entender, no porque me guste, pero para entender a la gente que le gusta a este señor, y yo no encuentro la pinta del hombre, cómo se proyecta, me habla de una decadencia cultural, no se le entiende nada. Bueno, una persona agarra ese estilo, lo cristianiza, dice, pero yo lo hago en el nombre de Cristo. Y entonces, lamentablemente, en la manera de pensar de la iglesia contemporánea, cuando se hace en el nombre de Cristo ya es lícito. Bailar en el púlpito, ustedes van a YouTube y ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Se pone a bailar el pastor con los miembros de la iglesia, un corrido. Bueno, pero lo hacemos en la casa de Dios en el nombre de Cristo. Listo, ya es kosher. Ya está santificado, está consagrado, porque se hace en el nombre de Cristo. Y así podemos alargar la lista. Lamentablemente eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Así que cuidado con esto. No todo lo que lleva el nombre de Cristo necesariamente es lícito, conveniente o edificador de la iglesia o de la vida de cada creyente. Por lo tanto, hay que discernir lo que estamos haciendo. Si algo es en el nombre de Cristo, no necesariamente todo conviene o todo edifica. Le estamos poniendo un sello de aprobación, pero el tema es si lo aprueba Dios, ese asunto que estamos haciendo. Por eso es que Pablo pasa ahora a enlistar estas tres cosas que debemos tener en cuenta, es decir, lo que es lícito porque conviene y porque edifica la iglesia. Así que en primer lugar, verso 24, lo que conviene o lo que es lícito es vivir para el bien del otro. Número 1, vivir para el bien del otro. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
¿Lo entienden eso? No necesita mucha explicación ese asunto, ¿no? Debemos vivir para el bien del otro. En la sociedad de Corinto, ¿qué estaba sucediendo? Precisamente lo contrario. La gente pensaba, como pensamos en la sociedad actual, que queremos sacar ventaja para mi propio beneficio. Estaban más centrados en el placer personal, en poder escalar en la escalera social, tener alguna posición económica, en fin, tener amistades influyentes para poder entonces avanzar en lo que es el extracto social. Entonces, lo que el apóstol Pablo está esperando de cada uno de nosotros es que vivamos para buscar no el bien propio, sino el bien del otro. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que tenemos que ser unos cirujas. Es decir, que yo me despojo de todo, no busco el bien propio y solamente busco el del otro. No, te tienes que cuidar la salud, te tienes que bañar, tienes que alimentarte, ser responsable, tienes que cuidar a tu familia, tienes que tener un lugar donde vivir, ser cuidadoso con tu administración, qué compras y no compras. En fin, hay un cuidado personal. Pero el problema es cuando el cuidado se centra completamente en el hombre. ¿Se acuerdan que parte de lo que vimos del humanismo es que está centrado en mi persona, en el hombre, en el individuo? Es la respuesta y el centro de todo. Pero el apóstol Pablo rompe con ese esquema. Eso es lo que estaba pasando con esta gente en Corinto. Pensaban en ellos sin considerar al otro. Era una sociedad de competencia donde se descalificaba al prójimo. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Ustedes se leen después en casa con tranquilidad toda la carta y van a ver que Pablo arranca abordando un problema de partidismo que también lo he mencionado en otras ocasiones. Esta gente pensaba que según el partido al que pertenecen tienen más popularidad dentro de la congregación. Si yo estoy del lado de Pablo, bueno, somos de Pablo. Si estamos alineados con Pedro, le llama Cefas, bueno, ¿qué tal? Estamos nada más ni nada menos con uno de aquellos, de los originales. O tenemos al otro que tenía un impacto y una influencia, un carisma tremendo, Apolos, por ejemplo, y muchos se asociaban con él porque el hombre movía las masas con su calidad retórica. Así que lo que estamos observando es que ellos pensaban que por alinearse con una persona lograban cierta estatura dentro de lo que era la iglesia. Yo me junto con el pastor porque si estoy con el pastor, bueno, está con el pastor de la iglesia, ¿qué tal? Y entonces existía ese tipo de conducta dentro de la congregación. Otro problema es que justificaban algunos pecados que no tenían ningún tipo de justificación, hasta el punto que Pablo escribió pues se enteró de que parece que un señor estaba saliendo con su madrastra. Y escúcheme una cosa, yo pienso que este individuo que estaba saliendo con su madrastra sabía muy bien que eso no es lícito, pero en la mentalidad del todo me es lícito, total, Cristo me perdonó y bueno, me voy con mi madrastra. Pero no, señor, no, todo me es lícito, pero eso no conviene, eso no edifica la iglesia. Así que se estaba dando esa situación y no solamente él, pero la madrastra, sin duda, también estaba en algún acuerdo. No tenemos todos los detalles porque Pablo no comienza a nadar en el pecado y la asquerosidad de lo que le hacía la gente, pero puntualiza algo que probablemente la mujer estaba allí metida en el asunto. Y no sé el padre qué papel jugaba, pero sobre todo la iglesia misma que toleraba este tipo de conducta dentro de la iglesia. Porque lo que tendrían que haber hecho es lo que hizo Pablo. Saquen a esa persona. Y sáquenlo para ver si se arrepiente, pero no permitan ese tipo de conducta dentro de la iglesia. Así que notamos que había una laxitud moral incluso en la iglesia misma. No solamente eso, pero había un uso indebido de la libertad cristiana, debido a estos casos que estoy mencionando. El desorden en la adoración y el culto. En el capítulo 14, Pablo dice, hagan todo en orden, decentemente. Obviamente que la iglesia... A ver, el capítulo 14 habla de cómo administraban el don de lengua y hablaban todos juntos, era un relajo, pero un lío tremendo, no se entendía nada. Y Pablo tiene que decir, señores, eso no va, no se hace, terminen con ese asunto. La iglesia contemporánea esto no le importa ni medio, hoy seguimos en las iglesias orando todos juntos en lengua, nadie entiende nada.
Ellos dicen que sí, que entienden. No, no entienden ni medio lo que están diciendo. Se la pueden contar a Serrucho, que a lo mejor se la cree. Yo no me la creo. Pero bueno, todos juntos oran en lenguas cuando Pablo dice, no, Señor, no deben orar todos juntos. No nos importa lo que dice Pablo. Así que tomamos allí, tomamos el pelo, ¿no?, a Pablo, las Escrituras, y se daba ese tipo de desorden que hoy todavía sigue haciendo eco, tiene efecto en la iglesia contemporánea. Esto que estoy diciendo me van a tirar con piedras y adoquines, pero es la verdad cruda. Acá Pablo estaba tratando de abordar ese problema. Es lícito, pero lo hacemos, conviene de alguna manera. Y también, bueno, el uso excesivo e impropio de los dones espirituales, que en lugar de usarlos para ministrar al hermano, lo usaban para la gloria, para ser elogiados, para sentirse superiores a los demás y cosas de ese tipo. Así que lo que vemos es una competencia dentro de la iglesia de Corinto y que todavía sigue sucediendo en la actualidad, ¿no es cierto? Así que, a ver, Pablo encara estas situaciones porque estos problemas eran reales en la iglesia de aquel momento. No pensaban en el otro, sino que pensaban en ellos mismos. Vale decir que el amor y la edificación mutua son cosas que deben estar por encima de los derechos personales de cada creyente. Ahora, dime una cosa, la forma en que tú vives, hermano, ¿incluye al otro? Porque esto está bien, estamos sacando néctar de lo que escribió el apóstol Pablo, pero ¿y yo qué? ¿Mi vida piensa en el otro? ¿O estoy tratando de sacar algo del otro, explotar al otro para elevarme o para sacar ventaja? Esto es algo que tiene que poner, yo pensaba mucho en la semana en este asunto. Realmente, con toda honestidad, cuando nosotros nos envolvemos en la obra del Señor, incluye el considerar al otro. Y cuando lo considero es, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que busco al considerar al otro? ¿Sacar ventaja para mí o beneficiar al otro? Un ejemplo que para mí, no sé, es extraordinario en el Antiguo Testamento, de una persona que se dio todo por el otro, lo tenemos en Ruth, la nuera de Noemí. Ahí tenemos a una mujer que en lugar de buscar la seguridad personal, lo que hizo es sacrificar su juventud para quedarse con su suegra. Noemí le había dado los hijos a dos muchachas, murió el marido de Noemí, murieron los dos hijos y las tres mujeres quedaron viudas. Y entonces Noemí en un momento dado se da cuenta que ya no tiene marido, no se pasó de la cuenta con la edad. A ver, ¿a dónde iba a buscar un marido a esa edad para tener más hijos? Y aunque tuviese hijos, ¿cómo iban a ser los chicos para casarse con estas muchachas que ya eran grandes? O sea que no apuntaba por ningún lado. Y claro, muy sabia la señora y muy práctica, le dice a las muchachas, váyanse por favor, vayan y empiecen de nuevo, todavía son jóvenes, pueden rehacer su vida. Es un consejo bastante práctico y real. Una mujer que consciente de la situación. Una salió volando y es entendible, ¿eh? La muchacha vio que era joven, puedo rehacer mi vida. Ruth dijo, ni loca me voy. Y ahí se quedó con esta mujer. Y mire las palabras que dijo Ruth, son sorprendentes. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Por qué? Dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada, y escucha esto, dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No me hables más del asunto. Lo único que nos va a separar a ti y a mí es la muerte. Cuando, ya son varias, pero cuando llevo a cabo una ceremonia matrimonial, parte del ceremonial, usualmente a la parte final, suelo decir que estos han de estar juntos hasta que la muerte los separe. Hacerse la promesa de que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y ¿sabes una cosa? Eso es el pensamiento que tendríamos que tener todos nosotros
entre los hermanos. Tendríamos que estar pensando en el deseo de estar pegado a mi hermano hasta que la muerte nos separe. Porque el Señor nos llamó a la unidad, cosa que no se daba en Corinto. Y lo que tiene que haber en nosotros es ese estímulo por estar con mi hermano hasta que la muerte, no las diferencias, las discusiones, las opiniones, no, hasta que la muerte nos separe, porque somos uno en Cristo. Y lógicamente la muerte va a ser separación por un tiempo nada más, porque la promesa que tenemos es que vamos a volver a ser unidos cuando el Señor nos lleve a todos a su presencia. O sea que es una separación temporal esto de la muerte. Así que el ejemplo que nos dejó Ruth repica en el tiempo y debería hacer, no sé, un poco de ruido en nuestras conciencias, de desear estar con mi hermano, de hacer todo a favor de mi hermano. Eso es lo que esperaba el apóstol Pablo de una iglesia que ahí estaban fallando, no estaban dando en la tecla. Si ustedes quieren vivir vidas consagradas, tienen que vivir pensando entonces en el otro, para el bien de la otra persona. La segunda cosa, verso 31, es que tenemos que vivir para la gloria de Dios. A ver, si nosotros estamos haciendo algo que no le lleva gloria a Dios, cualquier cosa que estemos haciendo, si eso que haces no le lleva gloria a Dios, no es lícito. Y si es no lícito, si estás haciendo algo que no es lícito, no estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Entienden la implicancia de este asunto, del razonamiento? Así que Pablo es tajante en este asunto. Ahora, ¿por qué no es lícito? Bueno, ya te lo acaba de decir el apóstol Pablo. 1, porque no conviene. 2, porque no edifica, y ahora le agrega esto, ¿no es cierto? Es el último golpe del martillo. ¿Por qué? Porque no le lleva gloria a Dios. El propósito de nuestra existencia es llevarle honor y honra a Dios, glorificar a nuestro Dios. Si nosotros le llevamos gloria a Dios, nos dice en el verso 32, no somos o no vamos a hacer tropiezo al otro. Acá se mencionan a judíos y la iglesia. Si vivimos todo el tiempo haciendo caer a la gente, complicándole la vida a las personas, ¿cómo podemos nosotros pensar que Dios es exaltado con ese tipo de comportamiento? Y Pablo está pensando en el comportamiento de los corintios y se está dando cuenta que no le están dando gloria a Dios, más bien se estaban glorificando ellos mismos. Y es por eso que este hombre dice, nosotros no debemos ser tropiezo ni a judíos ni a la iglesia. Segundo, verso 33, en la primera parte, no procurando mi propio beneficio en una forma egoísta, como hacían, por ejemplo, con los dones espirituales. Y luego en el verso 33, en la segunda parte, debemos vivir procurando el beneficio de los demás, que nos lleva otra vez al argumento de inicio en el verso 24, que debemos vivir para el beneficio del otro. Noten cuán consistente es Pablo en su razonamiento. Así que muchos en esta iglesia de Corinto estaban haciendo las cosas para su propia gloria. El uso de los dones espirituales, el alinearse con ciertas personas de influencia dentro de la iglesia para reclamar algún tipo de estatus o altura en relación a los demás. Así que noten que Pablo allí habla de cosas triviales como el comer o como el beber, para luego extenderse a todo lo que tiene que ver con la vida de todos los días, de todo lo que nosotros hacemos. Con esto el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que todo acto, desde lo más cotidiano hasta lo más grande que emprendamos, tiene que ser debidamente considerado. Tenemos que tomarnos un momento para discernir si lo que voy a hacer le lleva gloria a Dios. Y ojo, esto no solamente tiene que ver con lo que decimos, sino también cómo pensamos, cómo vestimos, todo lo que estamos haciendo. Dice, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Así que yo creo que esto que dice Pablo acá es un regulador tremendo para nuestra vida de consagración, porque nos lleva a preguntarnos con cada acción que nosotros tomamos,
es, a ver, esto que voy a hacer o que voy a decir, que voy a vestir, ¿le lleva gloria a Dios? ¿Esto a donde voy a ir, le va a glorificar a Dios? Es una pregunta tremenda, ¿eh? Es como decir, ¿lo haría Cristo esto? Bueno, ahora es preguntarse, realmente, cuando abro mi boca, ¿le lleva gloria a Dios? Cuando voy a actuar, ¿le lleva gloria a Dios? Al lugar a donde me invitaron, ¿voy a glorificar a Dios? Es una pregunta tremenda que nos para en seco. Todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Número 1, vivir para el bien del otro. Número 2, vivir para la gloria de Dios. Y número 3, capítulo 11, verso 1, vivir como Cristo vivió. Personalmente acá, esto es subjetivo, pero creo que el verso 1 de el capítulo 11 debería ser el verso 39 del capítulo 10, ¿no? Acuérdense en que la Biblia no tiene capítulos y versículos, ¿no? El original, era todo corrido. Lo hicieron para facilitarnos la memorización y el estudio y poder localizar en la cita. Imagínense que si la Biblia de punta a punta no tuviese capítulos y números, sería un problema, ¿no? Estudiarla. Se hacía, pero es más fácil, nos facilita mucho el trabajo. Pienso yo que exegéticamente ese versículo cierra más la idea de los otros versículos y yo por eso que lo incluyo en la exhortación. Podríamos decir que tal vez es un versículo de esos bisagra que cierra una idea e introduce la otra. Así que por eso es que la incluyo en el cuerpo de esta exposición. Ahora, el ejemplo supremo que nosotros tenemos en cómo glorificar a Dios es la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Acá hay que tomar en cuenta que el apóstol Pablo, cuando dice allí, por ejemplo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, no es que se está poniendo como a un autorreferencial. Porque si vamos a imitar a Pablo en todo, vamos a meternos en un problema. Porque es más, si estuviese Pablo acá, nos diría, escúchame, no me imiten a mí, no hagan un calco mío, no tienen que ser clones, por usar un término actual, de mi persona. Lo que él está diciendo es, yo imito a Cristo. Y ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo que hago yo. ¿Y qué hace Pablo? Imita a Cristo. A eso apunta. Porque, a ver, yo no puedo imitar algunas cosas que Pablo tenía que yo no tengo. Por ejemplo, hay dones que tiene Pablo que yo no tengo. ¿Cómo lo voy a imitar? Es imposible. Y quizás el carácter de Pablo. Pablo tenía una personalidad tremenda, una personalidad imponente. Parece que mucha pinta no tenía. Yo tengo más pinta que Pablo. Pablo parece que no tenía mucho, no sé, el carisma de Pablo comparado con el de Apolos era eclipsado, ¿no? Apolos tenía una presencia, una manera de hablar que cautivaba. Pablo era un tremendo estudioso de la Biblia, pero tal vez no tenía la altura de la retórica que tenía Apolos o Lucas, un suponer. Así que no lo podemos imitar a Pablo en todo. La pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo? Repito, es imitar a Cristo Jesús como Él lo imitaba. Así que el objetivo de Pablo no es Pablo. Es que nosotros pongamos nuestra atención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida de Cristo Jesús, cuando analizamos los evangelios, vemos que fue una vida totalmente dedicada a glorificar al Padre. En Juan capítulo 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El trabajo de Cristo era glorificar a Dios y servir al otro. Cuando dice allí, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra de Dios, ¿a quién? ¿Quiénes eran los sujetos acreditados para esa obra? Los hombres pecadores. Así que Cristo vivió para el otro. No vemos nunca a Jesucristo actuando egoístamente o sirviendo, usando las masas para su propio beneficio. Todo lo contrario. Así que, en resumen, Pablo nos insta, primero a los corintios, lógicamente, y luego por extensión la inspiración nos insta a todos nosotros a vivir haciendo lo que conviene
lo que realmente le lleva edificación a la iglesia y a cada creyente. Y lo expande listando estas 3 cosas. Tenemos que vivir entonces para el beneficio del otro. Segundo, tenemos que vivir para la gloria de Dios. Y número 3, tenemos que vivir como Cristo vivió. Eso es lo que en definitiva define una vida cristiana consagrada a Dios. Esos 3 puntos. No se trata de un asunto puntual, haz esto y ya está, se terminó el asunto, sino que es un estilo de vida, no de algo que hacemos dentro de la iglesia, sino en todo momento, en todos los ámbitos de nuestra existencia, aplicando estos 3 principios. Para ir cerrando entonces, acá Pablo, pienso yo, hermanos, sí tenemos que estudiar más a Pablo en nuestro tiempo. Pablo acá nos muestra una vida consagrada y me llama la atención porque no lo presenta como una opción o una alternativa, es algo de, bueno, vamos a ver si lo hago. No, lo que dice es que así es como debe vivir todo creyente. No es opcional, así es como tenemos, si realmente tú me dices, yo soy una persona consagrada al Señor, bueno, así es como tenemos que vivir. Así que no se trata de solo lo que podemos o no podemos hacer, sino que se trata de lo que conviene hacer, lo que edifica la iglesia de Cristo y lo que edifica mi propia vida y lo que le lleva absoluta gloria a nuestro Dios y Salvador. Entonces, en este punto debemos preguntarnos, y yo extiendo esta pregunta a todos, ¿estás viviendo tu vida en esos términos? ¿Estás viviendo en beneficio de tu hermano? ¿De qué manera lo estás beneficiando? ¿O estás usando a tu hermano para tu beneficio? Porque puede suceder, A ver, yo puedo estar acá predicando y lo hago para el beneficio propio. Me gusta que la gente me escuche. Entonces, yo puedo elaborar una excelente predicación, pero no está pensada en ustedes, sino en mi elogio. Y aunque ustedes no me elogien, que yo me mire al espejo y diga, qué bien que lo hiciste, te felicito. Y nos damos un beso en la mejilla. ¿Se dan cuenta? Hace muchos años, tal vez David se va a acordar porque estuvo esa vez cuando fuimos al Prayer Palace, ¿te acuerdas, David? Subieron un montón de pastores. Yo recién empezaba en el ministerio. Nunca me olvido de eso. Me dio tanta vergüenza ajena. Le dije a los que estaban ahí que no me llamaran para pasar a la tarima adelante, una iglesia enorme, ¿no? Les aclaré que no quería saber nada con estar adelante. Y ¿qué hicieron? Subieron un montón de pastores, no sé si estaban todos, pero un montón de pastores ahí adelante y me llamaron y yo dije, yo no voy a subir ahí. Y no subí. ¿Y qué hicieron? Decían, bueno, acá tenemos el pastor de la iglesia, qué sé yo, no sé, el buen pastor, una cosa así. Un aplauso, y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Ahí al pastor a los gritos. Después tenemos al otro pastor de la iglesia, no sé, Casa de Dios. Y bueno, todo el mundo aplaudí. No sé si hay iglesia así, estoy poniendo cualquier nombre, ¿no? Por ahí si la pego y existe una iglesia así, después me escriben un email. Y así la cadena. Y pasamos, ¿te acuerdas, David? Media hora aplaudiendo a los pastores, elogiando a los pastores. Y no se mencionó un minuto a Jesucristo. Eso me impresionó. Digo, qué bárbaro, vinimos supuestamente a glorificar a Dios. Y acá estamos aplaudiendo a los pastores y no se mencionó una sola vez al Señor Jesucristo, que deberíamos darle los aplausos más estruendosos, darle toda la gloria, la honra, el honor, porque Él es el que merece todo. No, el aplauso era para los pastores. ¿Vives pensando en el otro? ¿Vives pensando en Cristo o estás pensando en ti mismo? ¿Estás viviendo para glorificar a Dios? ¿Tomas tus decisiones considerando qué lugar ocupa Dios en eso? ¿Qué tiene que ver Dios en lo que vas a hacer, en lo que vas a decir? ¿Estás viviendo como Cristo vivió? ¿Cuáles son los paradigmas que determinan cómo tenemos que vivir? ¿Seguimos quizás los modelos que reflejan
no sé, las tendencias humanas, o estamos viviendo con un carácter que refleja el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios para los perdidos. Tenemos que hacer hoy día más que nunca una revisión de cómo estamos viviendo. Si es una vida consagrada, tiene que ser consagrada en esos términos, viviendo en beneficio del otro, glorificando a Dios y viviendo como Cristo vivió. Jesús mismo nos dejó entonces el modelo perfecto de consagración y eso es lo que debemos buscar todos nosotros. Así que hoy, mi querido hermano, es el día de definir cómo estás viviendo. Que salgas de este lugar pensando cómo realmente estoy viviendo. Mi vida está realmente consagrada a Dios. Ser honestos con nosotros mismos. Estoy consagrado, estoy dedicado verdaderamente a Dios, porque si lo eres, eso se va a reflejar en todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que dices. Todo va a ser centrado en el Señor. ¿Qué te parece si hoy hacemos de hoy el día de nuestra consagración? Yo sé que estás consagrado, pero que lo podamos hacer una realidad. Que así como estuvimos analizando las tendencias del pensamiento, ahora podamos considerar la conducta de creyentes que han sido redimidos por Cristo y podamos vivir todos y cada uno una vida consagrada en beneficio del otro, que glorifica a Dios y que imita la consagración, el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. Así que a pensarlo entonces. Padre, gracias te damos por esto que dejó el apóstol Pablo escrito, que fue una directriz para la iglesia, una iglesia que tenía muchos problemas, pero que gracias a la intervención de Pablo y el Espíritu Santo pudo corregir algunas cosas desordenadas y pudieron encauzar y ser de testimonio a la sociedad de aquellos días. Hoy te rogamos, Señor, que nos consagres a vivir mejor, como lo plantea el apóstol Pablo, y que podamos ser un fiel reflejo de tu amor y tu gloria entre aquellos que todavía no te conocen. Ayúdanos, por favor, a vivir pensando en el otro, a vivir dándote gloria y a imitar el modelo que nos dejó tu Hijo amado, en cuyo nombre elevamos esta humilde oración. Amén.